Hola chicos, entonces para esta sesión vamos a hacer dos, dos torres o dos columnas tubulares, uno con base en el patrón Miura-Ori y otro en el patrón Yoshimura. Vamos a empezar con el patrón Miura-Ori. Entonces, si se acuerdan, la clase pasada hablamos de que el patrón Miura-Ori era un patrón conformado por un trapecio. Miren que acá está el trapecio, donde hay unas montañas, montaña, y se vincula con un valle y un valle. Montaña, valle. Sí, miren, montaña, valle. Ese es el trapecio que puede ser para diferentes plegados, muy irregular. Digamos que acá está de una manera regular. Para que funcione este tubo o esta torre, para que se pueda plegar, ¿cierto? Para que pueda hacer esto, como este que está acá, que se puede plegar así, tiene que ser un polígono donde estas líneas siempre sean paralelas y estas líneas siempre sean paralelas. Cuando uno va a trabajar con el Miura-Ori puede ser mucho más flexible, pero en este caso hay que ser más rígido en esas reglas para que pueda funcionar. Bueno, lo otro es que le subí en el Teams este formato para que lo puedan imprimir. Si no lo pueden imprimir, ya les voy a decir cómo hacen el esquema. Entonces este tubo está conformado por dos de estos segmentos exactamente iguales. Miren, exactamente iguales, que ya les voy a decir cómo se pliegan. Entonces, si no pueden imprimir, si no tienen cómo imprimir, van a hacer ese esquema. Acá les imprimí esta cuadrícula para que vieran cómo estaba configurado el patrón. Cada cuadrado de este puede medir 12 milímetros. Si lo quieren hacer más grande, puede ser 15 milímetros. Pero miren que este trapecio, digamos que este trapecio de acá, ¿cierto? Ese trapecio tiene dos unidades de estos cuadrados y sube otros dos. Y en esta diagonal es donde se genera pues el ángulo. Pero miren que es muy fácil de construir. Lo importante, lo hice de esta manera, pero estoy casi seguro, no lo he comprobado, pero uno puede variar el ángulo siempre y cuando sean paralelos, sigan siendo paralelas estas dos líneas y sigan siendo paralelas estas líneas de acá. ¿Listo? Pero para ir a lo seguro, háganlo como yo les estoy diciendo. Una unidad y acá 2 unidades. Que esta unidad vale, en el caso que yo les puse en el Teams, mide 12 milímetros, pero puede ser 15 o lo que sea. Listo. Entonces, para que lo hagan, pues si no tienen cómo imprimirlo, es muy fácil de hacer. Y ahí está el módulo. Entonces, este trapecio oblicuo es el que es el Miura-Ori. Ahora, cuando lo impriman, yo lo imprimí ya, ¿cierto? Y lo recorté. Vamos a seguir la siguiente indicación que no se las di la vez pasada, y es que el grafado es importante que lo hagan de tal manera que no corte el papel. Si cortamos el papel, estamos rasgando la fibra, y si rasgamos la fibra, pierde estructura lo que vayamos a hacer o el plegado. Entonces, lo más importante es que el esfuerzo tenga por dónde seguir, o la carga tenga por dónde seguir, o que continúe. Si uno corta con el bisturí, que le voy a hacer pasito y voy a hacer por acá, ese corte, ¿cierto? Ese corte corta también la fibra, entonces no nos deja que fluya adecuadamente el esfuerzo, pues, o la carga. Entonces lo que se propone es tener un punzón o un lapicero sin tinta, para hacer el grafado.
Y abajo, antes de hacer el grafado, ponen un cartón. Yo acá miren que este es una portada pues, de una bitácora que tenía ahí, que es blando, para que cuando yo haga el grafado pueda bajar un poco y sí genere como una concavidad. Y esa concavidad es la que nos va a generar la línea por donde se va a distribuir el esfuerzo. Listo, entonces yo lo que hice fue con esta parte del bisturí que no tiene casi filo, hay algunos que tienen muchos filos, pero este no, lo que hice fue que empecé a grafar todas esas líneas, ¿cierto? Grafé esas líneas ahí para que esto quedara marcado en el cartón y pudiera bajar. Si tenemos la superficie muy rígida, como un vidrio, como una madera, como un metal, el papel o la cartulina no puede bajar, entonces no se genera bien el grafado. Entonces, primera recomendación, no cortar nunca un plegado. Segunda recomendación es utilizar abajo un material más blando para que pueda bajar. Listo. Entonces tenemos estos dos elementos cortados, ¿cierto? Tenemos estos dos elementos cortados. Esos dos elementos cortados los vamos a grafar, ya después de que estén grafados, los vamos a doblar de la siguiente manera. Todo esto va a ser montaña, que es hacia arriba. Entonces yo voy a empezar a hacer esto y voy a hacer que esto, montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle. Voy a ir haciendo esto acá así, ¿cierto? Miren cómo lo voy doblando. Eso en realidad se dobla muy fácil. Eso nos va a ir quedando así. Este yo ya lo tenía doblado, por eso dobla tan fácil, pero en realidad es muy sencillo. Y ir tomando todo el grafado así. Luego lo repasamos haciendo esto. Listo. Y le damos una cosa. Lo tenemos así ya le hacemos exactamente lo mismo a este. Y lo repasamos. Listo. Entonces tenemos estos dos exactamente igual. Entonces, giramos uno y el otro lo ponemos encima. Y el otro lo ponemos acá encima. Listo. Y le vamos a poner una cinta. Si quieren le hacen pestaña, pues, pero si se quieren demorar mucho. Listo. Le ponen una cinta, lo pegan y ya les queda esta torre, ¿cierto? Que es una torre que es plegadiza, que es plegable, ¿cierto? Que en algunas partes tiene una rigidez, pero que nos permite ese rombo inclinado, miren que no es un cuadrado sino un rombo inclinado, nos permite tener esta flexibilidad. Listo, miren qué tan interesante. Listo, y también así hacia este lado tiene varias particularidades. Listo, ese es el primero. Entonces para el otro patrón, que es el patrón Yoshimura, vamos a hacer una torre. Entonces acá se los voy a explicarlo acá. Vamos a hacer una torre. Vamos a hacer una torre de 6 lados, ¿cierto? Acá yo le digo así, pero en realidad tiene 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, ¿cierto? Vamos a hacer una torre, que esa torre se va a plegar, ¿cierto? Esa torre va a tener un pliegue, ¿cierto? Entonces, esa torre se va a plegar acá en este sentido. Entonces, esa torre es de 6 lados. La particularidad que tienen esos patrones Yoshimura cuando hacemos torres es que los patrones de la vista frontal o la vista superior es la que nos da el tipo de ángulo del trapecio. Acuérdese que hablamos la vez pasada que el Yoshimura es un trapecio, un rectángulo con una diagonal, donde todo el perímetro es una montaña y la diagonal es valle. Listo. Que es muy flexible, es decir, se puede adaptar a diferentes tipos de espacios o de superficies más bien, pero que en este caso, al ser plegable, lo vamos a hacer plegadizo, tiene que cumplir con un requisito fundamental. Entonces, si es de 6 lados,
o el lado que sea, uno lo que hace es que desde la vista frontal, desde la vista superior, perdón, uno saca como unos ángulos de acá, ¿cierto? Saca estos ángulos desde este. Desde esta vista frontal uno puede decir que esta línea, cuando sale desde este punto, el ángulo desde esta línea a esta línea, esto alfa es 60 grados. Y este otro beta es 30 grados. Entonces la diferencia son 30 grados. Entonces, para hacer una columna de caras cuyas caras conforman un hexágono, hay que cumplir estas características, como combinar 60 y 30, donde la diferencia es siempre 30 grados. Uno puede hacer también como 75 y 45. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que hay que hacer un trapecio en este caso de 60 grados, ¿cierto? Con esta inclinación, más o menos así, con esta inclinación de 30 grados. Listo. Entonces el trapecio no va a ser así, porque así lo podemos hacer, pero no se va a plegar, no se va a desplegar. Lo tenemos que tener estas características para que se pueda desplegar. Entonces yo ya les hice, también les monté ese formato en el Teams, ¿cierto? Como esa plantilla, donde está este lado, digamos, tiene siempre que es el lado del hexágono, también que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Esto luego se va a tener que cerrar así, ¿cierto? Entonces tenemos 6 lados. Esa primera línea es a 60 grados, ¿cierto? Esas primeras líneas son a 60 grados. Y esta diagonal nos va a marcar hasta dónde llega, cuál es la altura de ese anillo, que esto es a 30 grados y esta es a 60 grados. Entonces esos ángulos nos dan la proporción del trapecio. Eso es importantísimo y siempre tiene que tener eso. Cuando uno cambia al octágono, cuando cambia a otro tipo al cuadrado y al triángulo, tiene otros requerimientos y es siempre relacionado con este dibujo que yo les hice acá, ¿cierto? Como uno genera unas líneas, como es de la vista superior, estas líneas que son las líneas de doblez, y esas nos dan toda la información que necesitamos, pero eso es un poco más complicado. Entonces este lo tengo sin grafar, entonces vamos a grafarlo. Lo grafamos, yo lo voy a grafar rápidamente. Entonces miren que utilicé la cartulina. Esta cartulina la pongo acá, la pongo debajo y voy a empezar a grafar todas estas líneas. Lo voy a hacer rápido. Listo, entonces ahí ya lo tengo grafado. Miren que ahí ya se ve un poquito las líneas de grafado. Listo. Entonces vamos a hacer, a doblarlo. Todas estas líneas, las líneas del trapecio, las vamos a doblar montaña. Listo, entonces vamos a empezar a doblar acá así, a remarcar esas líneas de doblez. Todas estas líneas montaña. Tanto estas de acá como estas para el otro sentido. Ahí también se pueden utilizar una cartulina, cualquier tipo de cartulina o un papel grueso.
Si es un papel muy delgadito se le deshumedece muy rápidamente con la mano. Entonces mire, acá en el otro sentido vamos a hacer ese mismo doblez. Montaña. Ahí todavía no estoy tocando las diagonales las estoy dejando quietas. Montaña. Listo. Y ahora falta el valle, que son estos de acá. Si doblamos bien, estaba mostrando nada. Doblamos estos acá hacia el otro lado. Este plegado es lo más de agradecido, y quiero decir agradecido es que cuando uno lo hace, lo grafa muy bien el papel y empieza como a tirar ya como para donde es, ¿cierto? Ahorita les muestro. Miren que todas las estoy tirando para el mismo lado. Se me están enroscando para allá, pero no importa. Listo, entonces miren, está así, yo le hago así, le empiezo a cara y empieza ya eso a jalar así, miren cómo empieza a doblarse solito empieza a doblarse, solo le empiezo a dar como unos golpecitos así y eso empieza de una vez a hacer esto. Entonces lo importante es cogerlo así con las dos manitos e ir haciéndole esto como en este sentido. Ahí mi hijo está, no sé si lo escuchan, está gritando y gritando. Mira, va a hacer esto, vamos a hacer esto. Listo, miren que queda sencillo y lo vamos cerrando. Ya solamente queda unir, pegar estas caras y nos debería cerrar acá. Vamos a ver si voy a pegarlo y vuelvo a tener eso. Listo, entonces acá ya lo tenemos pegadito, miren cómo se ve de chévere. Y vamos a ver si pliega. ¿Sí ven? Llega. Súper bacán. Pueden hacer más variaciones de ese mismo que les acabo de hacer, cambiando los ángulos, pero ya no les pliega, ya genera una estructura. Para que él pueda plegar tienen que seguir esa dinámica que yo les dije, ¿cierto? Desde la vista frontal sacar esos ángulos. Entonces tenemos el de Yoshimura y el de Miura Ori.